Pues muchas gracias. Ha sido curioso porque ayer llegué por aquí y entré por la puerta y no conocía a nadie. No conocía a nadie y a todas las personas me miraban y yo diciendo, anda, ¿y esto? Me están mirando, me hacen fotos. Y yo no conocía a nadie. Conocía a la gente de forma virtual. Y ayer, por fin, pues pude y tuve el placer de desvirtualizar a muchas de las personas que hay aquí. Hoy lo que quería era traeros una presentación. Yo, de forma natural, llevo 20 años trabajando en la industria. He trabajado en el sector aeroespacial, tengo unos cuantos diseños de satélites volando en el espacio, he diseñado terminales móviles, dispositivos, teléfonos móviles. Hace 20 años, le tengo que decir algo a Carlos, Alberto, perdón, le tengo que decir algo a Alberto al respecto, y también he diseñado instrumentación de medidas, equipos de medidas para hacer medidas electromagnéticas, medidas eléctricas. Y una de las cosas que siempre me han estado preguntando la gente es, ¿realmente en las empresas se desarrolla de la misma forma que en el mundo open source? Vamos a ver un poco cómo se desarrolla en una empresa. Y en una empresa, este es un modelo que hay, se llama RUP, muchas empresas tampoco lo conocen, con lo cual no lo siguen, pero básicamente dividen todos los proyectos en 4 fases fundamentales en el tiempo. Y esas 4 fases fundamentales, una es el modelado de negocio, otra de las fases es vamos a ver qué tengo que hacer, otra fase es lo voy a hacer y finalmente lo voy a poner en el mercado. Y esas fases del tiempo se dividen en una serie de flujos de trabajo. Y esos flujos de trabajo, el primero de todos es vamos a modelar el negocio. Después, una parte de requisitos, una parte de análisis, y ahora lo veremos en detalle. Y dependiendo de la complejidad, pues lo que se hace es, se suele iterar. Vamos a ir por partes. En la primera fase, prácticamente lo que se pretende resolver es, ¿esto que voy a hacer tiene sentido o no tiene sentido? Pero tiene sentido desde el punto de vista del mercado. La segunda fase por la que suelen pasar todos los proyectos es, oye, ¿esto que queremos hacer está claro y lo entendemos? La tercera es, oye, vamos a desarrollarlo, vamos a hacerlo. Y la última, la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿esto que estamos desarrollando está listo para el mercado? Muy simple. En cada uno de estos proyectos lo que se suele hacer, dependiendo de las empresas, suelen ser unos puntos de control. Y esos puntos de control dan paso al proyecto o lo tiran al cubo de la basura. Bien, vamos a ver estos flujos de apoyo a estas fases. El primero es requisitos. El qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? El siguiente es análisis y diseño. Básicamente, ¿cómo voy a hacer eso que acabo de pensar? O si es viable. El otro flujo de soporte es el de hacerlo, el de realizarlo por sí. Y luego tenemos el de pruebas, evidentemente. Se cometen errores. Despliegue. ¿Dónde va a correr eso? ¿Dónde lo voy a desplegar? ¿Por qué? ¿Voy a utilizar un camino comercial? ¿Voy a distribuirlo en la red? Etcétera, etcétera. Y luego lo que tenemos son una serie de flujos de soporte. De flujos de soporte que ayudan a colaborar. Uno de ellos es el de gestión de configuración, es decir, como los cambios que alguien hace en un proyecto están controlados y el otro que está participando en el proyecto, pues fundamentalmente sabe que lo ha cambiado. Por otro lado está la gestión de proyecto. Y la gestión de proyecto tiene
dos fases o dos grandes bloques. Uno es la gestión técnica del proyecto, que es bastante claro. Hay que hacer este PC relativamente claro, qué es lo que hay que hacer. Y la otra, y la más delicada, es la gestión de personas. Tal vez, ese flujo de trabajo, la gestión de personas, sea el más difícil. ¿Por qué? Pues porque cada uno somos individuales. O, mejor dicho, todos somos iguales, igualmente distintos. Muy complicado y a tenerlo muy en cuenta. Por último está el entorno de trabajo y hay algunos que introducen por revisiones por pares, de tal forma que tú eres colega mío, revisas mi trabajo y todo bien. Bueno, pues esto es así a grosso modo como cualquier empresa relativamente, digamos, establecida, trabaja, más o menos. Bien, ¿cómo trabajamos o cómo se hacen los proyectos open source? Fácil, ahí lo tenéis. Me tenéis ahí, al Paco, ese soy yo, por cierto. ¿Es así? Y ahora es cuando abro el micrófono y pregunto yo a la audiencia, ¿es así como se desarrollan los proyectos open source? Es decir, tenemos aquí al colega, al jefe de comunicaciones, tenemos al jefe de marketing, tenemos al jefe de producto, tenemos al Paco, ese, vuelvo a insistir, soy yo. ¿Se trabaja así? ¿Sí o no? ¿Seguro? A veces, a veces. Bueno, vamos a ver y vamos a coger un caso práctico. Y un caso práctico, y quiero que penséis que este caso práctico está sacado de un par de hilos, ¿de acuerdo?, del foro de Arduino, y contra todo pronóstico es seleccionado el hilo de Arduino en vez del de la SAP. En estos hilos es una línea temporal continua de aproximadamente unas 200 páginas de comentarios de gente. Y quiero que hagáis el ejercicio mientras vamos a pasar por esta pequeña presentación. Quiero que hagáis el ejercicio de pensar que esa gente, aunque no se conozcan, esa gente está en una sala de reuniones. Perdona, ¿me podrías poner un poquito de agua? Que con la lengua en plan zapato. Y me gustaría... Ay, muchas gracias, que estoy con el agua. Entonces, me gustaría que os proyectaseis y hagáis el ejercicio de pensar que la gente está dentro de una sala. Y vamos a ver qué sucede. Vamos allá. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay con respecto al modelado de negocio. Y recordad, esto está extraído. Proyectaros y imaginad que esta gente está reunida. Y los primeros comentarios que hay es, oye, ¿lo producimos en serie y sacamos al mercado lo antes posible? Y otro contesta, oye, pues si quieres, sacamos una placa lo más parecida al producto final y nos ponemos a ello. Y, oye, yo creo que por 2,5 pavos lo podemos sacar con un formato de 5 por 5 centímetros. Y llega otro y dice, oye, a mí me gusta la idea esta de hacer un espaduino con la gente del foro. FM, si tú te animas a diseñar una placa, como decías, si te animas a diseñar una placa, cuenta conmigo. Oye, ya acaba de aparecer por aquí alguien que va a colaborar en un proyecto. Hay otro que dice, oye, ¿creéis que podemos hacerlo Arduino Form Factor para asegurar compatibilidad con los shields existentes? Y luego aparecería otro que es, a mí me gustaría conseguir que el coste final fuesen 10 euros. Y aquí estáis viendo que ese modelo de negocio realmente es un motivo. ¿Qué motiva el proyecto? ¿Qué lo está motivando? Y aquí el motivo no es más que, en algunos casos, un reto
Hay uno que la ha tomado como un reto, hay otro que es un factor económico. Con lo cual empieza a haber una necesidad que se ha creado. Vamos a ver la parte de requisitos. Y aquí no quiero entrar en detalle tampoco, pero una vez que se sigue el hilo, aparece una sección que es donde se empiezan a sincronizar y se empiezan a poner en común las cosas. Y se hace un resumen de las cosas que se han ido hablando, se han ido acordando, se han ido consolidando dentro del proyecto. Y aparecen cosas del estilo de una placa para iniciarse en el arte de soldar SMD. 58 milímetros por 58 milímetros de tamaño. Pull-ups en el bus I2C. Hacerla lo más fácil de soldar posible. La gente se pudiese hacer su propia placa casera, 100% compatible con Leonardo y con Arduino. Y aquí la gracia de todo es que la placa Leonardo que se pretendía hacer no existía. Estaba en diseño, con lo cual había otro reto. Había otro reto por medio que era hacerla antes. Y además, no solo antes, sino compatible pin a pin con la original. ¿Veis por un lado el modelo de negocio o lo que mueve los proyectos open source? Un interés común. Requisitos clarísimos. Ya me gustaría en algunas empresas en las que he trabajado que estén así de claros. Bien, así es como se especificó el LCD que lleva la SAP. Y el LCD que lleva la SAP, pues hubo gente que puso, yo quiero un display gráfico, yo quiero una pantalla de 20 por 40, yo quiero que tenga botoneras, yo quiero que tenga... Bien, todo no lo puede llevar y además hay cosas que son incompatibles entre sí. No puede llevar por un lado un display alfanumérico y por otro lado un display gráfico. Entonces lo que se hizo fue una votación. Oye, vamos a hacer entre toda la gente que está interesada en este proyecto, vamos a ver cuáles son los puntos claves. Y básicamente lo que se seleccionaron fueron los que sacaron mayor puntuación en cada una de las categorías. Y salió el diseño este. Vamos ahora con la parte de análisis y diseño. Oye, en algunas empresas, ¿esto qué? Vamos a verlo. Bien. El pistoletazo de salida de cualquier proyecto. Pues comienza la Espaduino. Ya está. ¡Hala! Ahí lo lleváis. Y empieza. Vamos a volver a sincronizar los requisitos. Y aparecen cosas del estilo de en la misma forma que el Arduino Pro, que los componentes sean SMD en 1206 para que sean simples de soldar. Un bloque analógico, que ya está bien, hombre, por ahí un comentario. Y digamos que después, una vez de haber cogido esos requisitos, pues sale un post con un esquemático. Sale un post con un esquemático y pone, esta es la primera vuelta sobre cómo quedarían los componentes en la placa. Y se ve ahí una plaquita con cómo quedaría la distribución de componentes en la misma. Y de repente aparece otro y dice, oye, ¿alguien podía hacer un logo para la placa? También está diseñando y es otro, digamos, otra disciplina de lo que implica hacer un producto. Pasados unos días o unas horas, aparece este logo de aquí que me parece francamente sensacional. Es un ambigrama que dice Vinciduino. Y además, no solo dice Vinciduino, sino que no solamente ha diseñado el logo, sino que también le puso nombre a la placa con ese ambigrama. Y de repente aparece alguien aquí de ¡wow! Flipante el logo. Y ahí estáis viendo ya ese espíritu que hay a la hora de diseñar un proyecto. La gente se apoya, la gente le interesa, la gente está motivada. Acto seguido aparecen cosas del estilo de unas cuantas orillas más y
os presento la primera vuelta del primer PCB. Con sus correspondientes logos y las artes finales. Bien, pues ahí que poco después aparecería en ese hilo pues un primer PCB de cómo quedaría todo. Y aparece también, una vez que se publicó, pues hubo ahí un comentario de, oye, echadle un vistazo a ver qué os parece. Y curiosamente, bueno, pues he podido comprobar un poco la placa a partir de las imágenes originales. Es decir, la gente de Arduino en su día publicó unas fotografías de la Leonardo. Y entonces aquí el ejercicio era, oye, a ver hasta qué punto hemos dado en el clavo. Y finalmente, otra de los paquetes de trabajo, de los entregables, a lo que se llega es, aquí tenéis una lista de componentes. Una lista de todos y cada uno de los componentes que componen esta placa. Bueno, vamos a ver qué pasa con la implementación. Y con la implementación, esta es bastante más larga, porque no solamente cuando se diseña electrónica no se diseña solamente eso, sino que hay que fabricarla, hay que construirla. Entonces, vamos allá. Y era lo que os comentaba, ahí arriba podéis ver, aquí os dejo un esquemático y las imágenes de cómo está quedando el PCB. Un comentario de uno dice, oye, yo el esquema lo veo bien. Y otro pues hace preguntas, ¿qué ventajas hay de usar pues, un resonador frente a un cristal? Y se le contesta, y esta persona además se le está formando, se está interesando por algo. ¿Por qué un cristal en vez de un resonador o al revés? Bien, y después de hacer una serie de cambios, revisiones, implementar muchos comentarios que hacía la gente, pues se llega a la revisión 2. Y ya cuando está todo diseñado, bueno, pues otro empieza por ahí, oye, yo es que me pierdo, pero lo que más me gusta es lo que está señalado en rojo. Lo que está señalado en rojo es tan real como la vida misma en cualquier proyecto en la industria. Y llega el colega y dice, creo que sería una idea interesante la posibilidad de que la gente se pudiese hacer su propia placa en casa y para ello se podía intentar y la contestación es, se me ha descolocado la faja. Se me ha descolocado. Y esto es lo mismo que cuando el equipo de ingeniería lleva un año trabajando en un proyecto y aparece el señor de marketing o aparece el señor de planificación de producto y dice, oye, he pensado, ostras, ahí es cuando hay que respirar hondo y decir, vamos a ver por dónde sale. Y el tío coge y te coge el proyecto, le da la vuelta, lo pone patas arriba y te deja blanco. Pues aquí igual, aquí ha pasado lo mismo. Ha habido unas cuantas horas modelando todo, y alguien ha aparecido y dice, oye, ¿por qué no le cambias un poco la filosofía que habíamos acordado al principio y le damos un cambio? Bien. Más cosas sobre la implementación. Bueno, pues al final se hace la presentación de cómo queda la placa. Ya más o menos se acuerda cómo esa placa va a quedar y se decide que vamos a hacer un pedido. Y en ese momento de hacer un pedido ya empieza la gente a decir, y esos son los puntos suspensivos que hay ahí, ya empiezan a decir, ah, pues yo quiero 20 PCBs, yo quiero 30, yo quiero 40. Un momento, que esto está en un ordenador. No se ha probado nada. Y entonces, como os digo ahí, en todos los foros en los que he participado, en todos los proyectos open source en los que he participado, hay mucho síndrome de ansia viva. Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente está ahí porque están motivadas. Es algo que creen, que quieren hacer. Y además, colaboran y participan y sacan diseños tan ingeniosos como puede ser este logotipo y con su correspondiente manual. Más cosas de implementación. Bueno, pues al final, pues aquí hay una serie de cosas más y características que no vienen a cuento.
Y de repente, en este mismo hilo, se publica y se anuncia bombo y platillo. ¡Pau! Ha salido la revisión a producción. Enhorabuena a todos. Y unas semanas después, os presento en primicia la Vinci Duino. Y ya vino de fábrica. Y aquí se generó bastante revuelo y, bueno, a la gente le gustó, se empezaron a enviar placas arriba y abajo y fue algo que gustó bastante. Ese hito. Vamos a ver las pruebas. Porque, claro, ¿os acordáis que estaba el Paco allí? Y el Paco, bueno, pues como el resto, había por ahí uno que estaba encargado de pruebas, que estaba ahí charlando con el otro. Ojo, se prueban, se hacen pruebas. Y se hacen pruebas, en muchos casos, bastante serias y rigurosas. En este caso, a ver si consigo la espada láser. Aquí está. En este caso se hicieron pruebas hasta térmicas, rendimiento térmico, para ver, oye, si se calentaba o no se calentaba el regulador, se hicieron medidas de ruido, se hicieron después pruebas de absolutamente todas las interfaces que ofrecía esa placa. Y previo a esas pruebas, tras haber llegado la placa, hubo cosas que se hicieron con anterioridad, que era probar las entradas-salidas con una placa de prototipado que se montó. Despliegue. ¿Dónde va a ir esto? Bueno, aquí podéis ver en la parte de despliegue, oye, si se podía hacer un logotipo, no sé por qué está ahí, pero bueno. Y lo que se comunica es que ya están los ficheros Eagle, están disponibles y están en un repositorio y ya se han publicado, se han abierto, para que la gente los pueda coger y se los pueda descargar. Y se ha publicado en una wiki. Por otro lado, en esa misma wiki se pide, oye, ya que está montada la wiki, pon el manual también del logotipo. Y por otro lado, se dicen, aquí podéis encontrar todos, absolutamente toda la documentación de la placa. Toda. Esquemáticos, los ficheros CAD, resumen y resultados de las pruebas, manual de uso. Bien, por otro lado, se solicita, por favor, que alguien haga o que traduzca la wiki al castellano. Y finalmente, y aquí es donde creo que innovamos bastante en este proyecto, no solamente se publicó todo, sino que fuimos a un mayorista de componentes y creamos una cesta de la compra. Para el que quiera fabricarse esta placa, por un lado se descarga el PCB, lo manda a producción, por otro lado se va a la cesta de la compra, no es la del Carrefour, es la de un mayorista de componentes electrónicos, le da a añadir 10, 20, 30, 40 unidades y le llegan místicamente a su casa. Y más cosas de despliegue. Despliegue para identificar al equipo que ha participado en el proyecto. Y se solicita que, pues que hagan un logo identificativo. ¿Y allí qué se hace? Y todo el mundo que participó en ese proyecto está muy orgulloso de llevar el banner este de aquí en su home tag del foro Arduino. Por cierto, esto os he contado que estaba en el propio foro Arduino. Está todo documentado ahí, ¿no? Y finalmente, pues, la licencia, que al final se optó por una licencia Creative Commons, Share Alike y Buy, que quiere decir que tienes que compartirlo en los mismos términos que se ha compartido contigo este diseño y además tienes que decir de quién lo has sacado. Y en este caso es del grupo Vinci Duino. Bien, la parte de gestión de configuración no quiero entrar, pero todo el repositorio, todas las fuentes se metieron en un repositorio de Mercurial, en concreto en uno que se llama Bitbucket. Y por otro lado, también se montó un sistema para gestionar los cambios, peticiones de cambios, bugs, para que la gente pueda ponerlo, documentarlo y poder hacer un seguimiento. Y evidentemente durante todo el desarrollo pues se hizo un seguimiento por los pares.
Y ahora me gustaría que vieseis. He puesto cruces, ¿de acuerdo?, a lo largo del tiempo, y en cada uno de los flujos de trabajo. Y como podéis ver, los volúmenes de actividad coinciden bastante con los primeros que habíamos visto. Primero se define el producto, se hace un pequeño diseño, un análisis. En la fase 2 vemos cómo se hace, en la fase 3 lo estamos haciendo, estamos probando. ¿Y qué pasa en la fase 4? La fase 4 es, ¿lo acepta la comunidad? ¿No lo acepta? Y en este caso, la comunidad lo aceptó, el proyecto. Y fue un exitazo. Tan éxito que este proyecto ha derivado en lo que se llama una línea de productos. Y no muchas empresas de desarrollo tienen este concepto, ni hardware ni software. Se generó otra placa similar para, digamos, con una interfaz micro SD ya integrada para hacer data logging. Por otro lado, se generaron unas placas, para poder hacer prototipado rápido. Y finalmente, también se desarrolló pues, un escudo para el control de máquinas CNC. Y un año más tarde, ¿qué es lo que aparece? Aquí me había traído el producto final, por si acaso, pero bueno, ahí está. Y un año más tarde, ¿qué sucede? Y un año más tarde aparece el proyecto este de la SAP. Y el proyecto este de la SAP se ha desarrollado exactamente siguiendo el mismo espíritu que el anterior. Antes os hice una pregunta. Imaginaros, o una petición, imaginaros que la gente que estaba ahí participando está dentro de una sala. Y ahí nadie se conocía, absolutamente nadie. Y en este proyecto, básicamente, tampoco. Y se llevó a cabo de la misma forma. Exactamente de la misma forma. Esta placa se diseñó en el foro Clone Wars y se lanzó una campaña de crowdfunding que consiguió el 160% de su objetivo, que me parece bastante interesante, sobre todo para un proyecto a nivel nacional. Y aquí os he traído un vídeo donde cuento, a ver si funciona, que esa va a ser la buena. Ahí está, dentro vídeo. Y esta es un poco la historia detrás de la SAP. Y todo realmente empezó cuando, bueno, pues quedamos unas navidades, quedamos en el Brillante y, oye, vamos a hacer una reunioncilla y vamos a ver cómo va esto. A conocernos, muchos de nosotros ni nos conocíamos. Y ahí está Cole y digamos que hicimos una donación. Él me donó plástico para hacer mi placa y yo, pues básicamente lo que le doné fue un conjunto de drivers, esos en concreto, para poderse montar sus cosas. Plástico por drivers. Una buena comidola, no puede faltar, nos lo pasamos muy bien y hubo un montón de gente que estuvo participando. Y aquí ya se empezó a gestar la idea. Se empezó a gestar la idea de poder montar una placa. Unos cuantos meses después, allí que me volví a Málaga, me puse a conectar y me puse a montar mi electrónica, mi placa, y cuando le enchufé la electrónica, uy, los transistores que conmutan la corriente, toda la potencia, se derritieron. Y ahí está un poquito una foto de cómo más o menos quedó esa placa. Entonces, en ese momento es cuando entro en reverberación y digo, esto no puede ser. Esto no puede ser, tengo que diseñar una para que la gente no tenga este problema. Y un poco, ese es el espíritu por el que se diseñó la SAP, la Mark I, para que a la gente no tuviese ese problema una vez que la viese. Se diseñó esta placa, se pidieron y se ensamblaron unas cuantas a manos, esa en concreto la soldé yo a mano, componente a componente, se cualificaron absolutamente todos los periféricos, incluso se conectó un display para controlarla y la podéis ver en acción ahí abajo.
También se diseñó una caja y hemos compartido este trabajo para que alguien lo mejore con toda la comunidad, absolutamente toda la comunidad. Es abierto, ahí están todos los planos. Y lo más importante, toda la documentación de cómo se ha llegado a gestionar esa placa. Y esta es un poco la historia que hay detrás de esa placa. Y ahí están todos los participantes del vídeo que habéis visto. Y me parece que faltaba un nombre. Ah, ahí sale. Y seguramente que mucha gente más vendrá detrás. Y eso es lo que espero. Demostrar que aquí pudimos hacer una campaña de crowdfunding entre una pandilla de desarrapiñados, como habéis visto al principio del todo, y tuvo éxito. ¿Dónde se ha visto esta placa a día de hoy? A día de hoy, esta placa está distribuida en todos los puntitos que veis ahí en pantalla. En algunos sitios, cada uno de esos puntos se corresponde con 1, 20, 100 incluso, unidades. Y me faltan unas cuantas. Me faltan unas cuantas que pidieron hace poco, que se han ido a China. Bueno, oye, es abierto. Ahí está. Que hagan lo que quieran. ¿Y en qué proyectos? Pues en muchos proyectos. Un poco digamos, la idea principal pues vino con estas placas para máquinas de control numérico, y esta de aquí pues en concreto pues se ha ido viendo en las distintas maquinitas que habéis visto ahí abajo. Y una de las actividades que montamos, pues yo doné una máquina. Bueno, la máquina, lo que es la estructura, la donó Signova a un instituto. Yo doné la electrónica, llegamos a ese acuerdo con los chicos de Signova y les dije, oye chicos, si vosotros donáis una estructura, yo dono la electrónica. Y montamos en un instituto del Rincón de la Victoria, montamos una máquina por un conjunto de estudiantes. Hicimos ese proyecto y ha sido un proyecto magnífico, cuyo resultado fue pues que fue la estrella del show en la feria, bueno, en la, ¿cómo lo llaman? La quedada de las ciencias que hacen anualmente en ese colegio, donde asisten o pasan por allí unos 200 colegios e institutos, tanto de España como de Portugal, Francia y Andorra. Y ahí estaban esos chicos súper orgullosos del trabajo que habían hecho. ¿Y en qué proyectos se verá o se está viendo? Pues en estas máquinas, las van a ir llevando. Por un lado la León 3D, por otro lado una que está a puntito de salir, que se llama la Lewige, y en otra que está también a puntito de salir, que es en la Kruger. Y ya veremos más. Y un poquito de conclusiones, quizás, ¿no? Antes de digamos, terminar. La primera conclusión que yo personalmente he sacado es que, bueno, este análisis está hecho sobre 2 proyectos. Y sería un poco falsificar los datos, extrapolar y decir, oye, pues tiene mucha similitud cómo se desarrolla en el mundo open source y cómo se desarrolla en la industria. Pero quizás lo más importante es quedarse con una cosa que no habéis visto ahí. Y además tenía una gran interrogación. El jefe de proyecto. ¿Quién era? ¿Había un jefe de proyecto? Y abro el micrófono al público. ¿Había jefe de proyecto? No parece. No aparece por ningún lado. De hecho, el mejor jefe es el que ni aparece. ¿Vale? Pero no aparece, pero había alguien que estaba liderando el proyecto. ¿Qué hace un jefe de proyecto? Un jefe de proyecto realmente es como el director de una orquesta. Tiene las partituras delante y va dando paso a los diferentes instrumentos en el momento adecuado. Si no hubiese habido alguien orquestando esa sinfonía, lo que nos hubiésemos encontrado probablemente hubiese sido al Paco metido dentro de la zanja. ¿De acuerdo? Otra de las conclusiones que sacamos es que los motivos son radicalmente diferentes. Los motivos que mueven un negocio son claramente monetarios en muchos casos, o
quiero desarrollar mi propia tecnología en algo porque me va a dar una ventaja estratégica. Los motivos que mueven a la comunidad open source son radicalmente distintos. Cierto es que muchos de ellos son monetarios. Habéis visto por ahí que, oye, yo quiero que la placa sea o me cueste menos de 10 pavos. Bien, fantástico. Pero se afrontan más como un reto o una necesidad que tengo. Se pueden sacar muchas más conclusiones, pero creo que hay una cierta similitud. Y esto es todo. Muchas gracias y bueno. ¿Preguntas? Venga, que seguro Están todos que hay alguna cansados. curiosidad. Sí. Bueno, Paco, primeramente, pues muchas gracias por la... Un segundo, perdona, ¿puedes quitar el sonido del...? Vale. Primeramente, que muchas gracias por la, por la presentación que has hecho, que yo creo que ha sido muy instructiva. Respecto a la última pregunta que tú has hecho sobre quién lidera el proyecto, yo creo que en Open Source el proyecto lo lideran, entre comillas, todos. A veces se va variando un poco lo que tiene ese jefe de proyectos, y tú ya has visto lo que es la correlación, ya sabes que de vez en cuando, en cada momento, cada uno tiene su voz cantante, por así decirlo. Y yo te quería comentar una cosa. ¿Tú crees que el tema del open source no se está enfocando un poco como criadero de ideas para que luego vengan empresas, cojan esas ideas y se las lleven? Quiero decir que yo veo dos cosas. Por un lado, creo que a lo mejor la comunidad open source se está desvirtuando porque viene mucha gente, coge ideas y luego no dice de quiénes son esas ideas y comercializa esas ideas. Y luego vienen empresas, cogen esas ideas y se las apropian. ¿Tú qué piensas? Los proyectos open source, como su propio nombre indica, son abiertos. Y se han publicado. Se han publicado y están abiertos al que los quiera consumir. Si alguien quiere hacer negocio de ese proyecto, fantástico, bienvenido sea. Pero creo que es casi más interesante el valor didáctico y, digamos, evolutivo que tienen estos proyectos. Hay mucha gente que, gracias a alguno de estos proyectos, digamos que se ha animado, ¿de acuerdo?, a hacer sus propios proyectos y a hacer sus propios diseños. Entonces tiene, desde mi punto de vista, esta dualidad. Una dualidad, por un lado, digamos, abierta, pero donde también se comparte la forma de desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, ambas cosas tienen su valor y tienen un valor instructivo muy amplio. Y a la pregunta de qué me parece que las empresas hagan eso, pues me parece bien, que hagan lo que quieran. El conocimiento es lo que es público. No es hermético, no es cerrado. Y tenemos que reconocer que en el tiempo en los que vivimos, yo ya no dependo de tener el libro X en la biblioteca de mi facultad o de mi escuela o en la biblioteca del colegio o en la de mi barrio. No, yo tengo un ordenador y puedo acceder a lo que quiera en el mundo. Y me puedo documentar. ¿Vale? Y ese es el valor real que tiene el mundo open, que tú te puedes documentar, que este caballero se puede documentar, que todos nos podemos documentar. ¿Que alguien quiere utilizar esa documentación para explotarla económicamente? Por favor, será otro caso de éxito del valor que aporta el mundo open source. ¿Alguien? Ayúdame un poquito. Bueno, es un poco complementar la pregunta, que creo que se ha quedado un poco... lo que has dicho es fantástico y está claro, pero yo creo que a lo mejor él se refería, y si no lo comento yo, al hecho de que hay gente que coge código abierto
lo utiliza y lo convierte en código cerrado, ¿vale? Ujú. Creo que se refería un poquito más a eso. Yo entiendo que bueno, va en la línea del copyleft, ¿no? Y de las licencias de código abierto. Que sé no se por si querías respetan, comentar. quieres decir. Vale. Claro, el problema de lo abierto, o sea, es fantástico que se utilice económicamente. De hecho, yo creo que sería un fracaso si todo lo que se hiciera open source no llevara a una productividad económica, porque entonces significaría que le falta algo, ¿no? Pero otra cosa es los que cogen código abierto y lo ocultan y lo venden como código cerrado. Entonces, lo digo porque creo que complementaría un poquito la pregunta de antes. Sí, esa es un muy buen comentario y también un poco, yo creo que viene al hilo, ahí está, y viene también un poco al hilo de lo que ha ido sucediendo también en la comunidad RepRap con coger unos diseños y patentarlos. Bien, ¿qué es lo que han hecho? Han cogido unos diseños que se han hecho en la comunidad y han cogido y los han patentado. Bueno, esa patente no vale nada. Esa patente no vale nada. Y no vale nada porque está basada en algo que ya existía, ¿de acuerdo? Y no es novedosa. Entonces, aquí hay dos vertientes. Que la casa de patentes haga un buen trabajo y diga, esto usted no lo puede patentar porque está basado en este trabajo, o puede pasar. Y si pasa, básicamente esa patente tampoco tiene mucho valor, porque tú como empresa que lo has patentado, le llegas a este señor y le dices, oye, tú estás usando mi tecnología. Y este señor hace un poco de investigación y al final lo que va a pasar es que la patente que estaba ahí puesta es posterior a lo que se había publicado y es abierto, y ahí los únicos que van a ganar son los abogados. Nada más, nadie más. Pero este señor tú no vas a poder, curiosamente, digamos, pedirle ningún tipo de royalties o de ningún tipo de beneficio por explotar esa patente. La otra es, todos los diseños open source tienen su copyright y como autores, bueno, digamos que tiene su licencia, ¿vale? Vamos a poner, tienen su licencia, ¿vale? Y en esa licencia de uso se establecen unos términos y unas condiciones, que es un contrato, además es un contrato vinculante. El que no siga ese contrato por utilizar esta propiedad intelectual, pues es susceptible a que alguien le persiga. Ahora, ¿me voy a meter yo con abogados? Pues la verdad es que tengo cosas mejores que hacer, ¿no? ¿Alguien que estamos por aquí se va a meter en follones? Pues no. Pero sí, sucede y ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí se puede es ejercer presión desde la comunidad. Y si algo que era abierto, ahora alguien lo ha cerrado, hay que exigir que ese código que sea cerrado se vuelva a abrir. O que se abra el otro con los mismos términos y condiciones que el original. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Puedes? Gracias, Nacho. Sí, si puede. Sí. Digo que podría haber un sistema de registro de estos productos de código abierto. Sí, esa es, digamos, la documentación que hay. El problema del código abierto es que se tocan muchos campos y la documentación y el registro está muy localizado, o mejor dicho, está muy distribuido. En el mundo RepRap, todo lo que son máquinas, piezas, etcétera, están dadas de alta en la wiki de RepRap. Y ahí están ya dadas de alta, están muchos ficheros subidos de cómo reproducir las máquinas, cómo reproducir su electrónica, de dónde descargar el firmware que corre dentro de estas placas, etcétera. Pero claro, hay tantos proyectos abiertos que es muy difícil. Entonces, una cosa muy interesante sería efectivamente tener ese registro común, y tal vez pues sería algo muy similar a lo que
es la wiki de RepRap, muy parecido pero centralizado para todos los proyectos open source. Y creo que sería muy interesante. Pero a día de hoy no lo hay. Si nos importa, lo dejamos aquí porque hoy sí que nos estamos yendo un poco del tiempo y queda la última ponencia. Muchísimas gracias, Paco Malpartida.